Hoy en Bajo la Lupa, la muerte de dos niñas en un confuso episodio en el norte del país desata una serie de interrogantes sobre el accionar de la Fuerza de Tarea Conjunta en la lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Analizamos el enfrentamiento de la FTC con el EPP y sus consecuencias. Acompáñenos. Así empieza Bajo la Lupa. Con 32 en la República del Paraguay. Buenas noches, ¿cómo están? Noche de domingo, tiempo para estar conectados a través de NPI, como cada semana y hasta las 21:30. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos. Alfredo, muy buenas noches a la audiencia. Alfredo, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Hola, Estela. ¿Qué tal? ¿Juega Cerro Porteño en un rato nada más o está arrancando Cerro su partido por el torneo de apertura? Andrés está trabajando con el equipo de fútbol a lo grande, con Arturo. Nosotros arrancando nada más esto, queremos poner en la lupa esto que tiene que ver con un comunicado, con un manifiesto de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Claro que hablamos de pandemia y hablamos sobre todas las cosas en las últimas horas de esto que dice, entre otras cosas, sobre los hechos ocurridos en Ihuillaú. Ante los hechos ocurridos en la zona de Ihuillaú, norte del país, en el que resultaron víctimas dos niñas menores de 11 años, la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya expresa, primero, dolor por la pérdida de vidas humanas, que en este caso significó la muerte violenta de dos niñas de 11 años de edad, respectivamente, según el último informe del médico forense. La Iglesia reafirma el valor supremo de la vida humana. La vida y la dignidad de la persona humana no están subordinadas a ninguna justificación ni causa superior. Segundo punto, el Estado de Derecho exige que los organismos públicos ajustar sus decisiones y acciones a la ley y que sus procedimientos deben regirse por criterios de absoluta transparencia, proporcionalidad y justicia, salvaguardando en todo momento la dignidad de las personas. Dice también, por ejemplo, en el punto 3, que los procedimientos durante el operativo en el que resultaron víctimas las dos niñas son confusos y han dejado muchas dudas e interrogantes. Los órganos institucionales involucrados, el Comando de Defensa Interna, el Ministerio Público, así como otras autoridades competentes, deben arbitrar todos los medios necesarios para el completo esclarecimiento de los hechos ocurridos en la mayor brevedad. La Iglesia condena la violencia en cualquiera sea su origen, así como la violencia estructural de la inequidad social que genera exclusión y priva a amplios sectores de la población, en especial a los niños y a los ancianos, de los bienes esenciales para una vida digna y que amenazan la paz social. Asimismo, rechaza categóricamente cualquier acto de violencia proveniente de grupos extremistas que actúan al margen de la ley e insta a las autoridades del gobierno a poner el máximo empeño en identificarlos y sancionarlos acorde a las leyes que regulan nuestra nación. Finalmente, el comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya dice: se exhorta a los responsables de los poderes públicos, así como a los líderes políticos, económicos y sociales, a la conjunción de voluntades para aunar esfuerzos que posibiliten un pacto social, especialmente en la crisis sanitaria que vivimos, para el logro del bien común, que es requisito fundamental para la convivencia pacífica de la nación. Repito, esto tiene que ver con un comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Estela y Alfredo, hoy habló otra vez el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta esta mañana, el señor Oscar Chamorro. Dijo que está dispuesto a someterse al polígrafo si es necesario para demostrar todo lo que se hizo desde la Fuerza de Tarea Conjunta. Pero algo que no vamos a entender jamás es ¿por qué no se hizo el miércoles a la noche lo que sí se pudo hacer ayer en la morgue acá en la capital del país? ¿Por qué se ordenó el entierro de los cadáveres cuando que se podía traer directamente a la morgue de Asunción? Y lo mismo que hizo Ferreira, y a lo mejor con mayores elementos y con mayor capacidad, hasta científica, hacerlo ya el mismo miércoles en la ciudad de Asunción. Y segundo, ayer en La Lupa, sábado a la mañana, nos enteramos de propias expresiones del fiscal Federico Delfino que las evidencias, que la ropa que tenían cada una de las abatidas fueron destruidas, fueron quemadas, supuestamente por un protocolo. Entonces, hay una serie de elementos, porque como hablábamos antes de entrar al programa, al Estado le podés exigir, al EPP no le podés exigir absolutamente nada. Claro, absurdo lo que se plantea el debate de por qué se reclama al Estado y no al EPP. El EPP es un grupo
terrorista, criminal, que basa su existencia en la violencia, entonces no se le puede exigir absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, estaba viendo nomás el comunicado de la conferencia episcopal y caramba, cómo se le dio la vuelta, como diríamos, la tortilla, porque desde el miércoles hasta hoy es como que todo le sale mal al gobierno. Organismos internacionales que reclaman o demandan, mejor dicho, el esclarecimiento de cómo murieron estas niñas de 11 años. Tenemos la CEP, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de la ONU, al que le respondió el gobierno duramente hace un rato nada más. Protesta argentina. Este comunicado de la Argentina. Y la verdad que... Y generalmente el poder, ¿qué es lo que hace? En estas situaciones se cierra. En vez de transparentar más, de hablar más, de comunicar más, es como que se sostienen en su posición. Ayer le decíamos acá, ayer le teníamos a toda la cúpula de lo que estuvo en el operativo y le señalábamos cuáles eran los errores o las dudas que teníamos sobre la situación. Y bueno, le decíamos al fiscal Delfino, la exhumación hecha por la propia fiscalía es la prueba de que se equivocaron con sepultar los cuerpos y hacer desaparecer la ropa que formaba parte de las evidencias. Entonces, hay mucho que explicar todavía. Yo creo que ya no hay confianza. Yo no sé si el fiscal Delfino ya tiene que seguir en los operativos del EPP. El forense que le hicimos repetir por qué él decía que las niñas tenían entre 15 y 17 años, se volvió a ratificar ayer acá, bueno, horas más tarde, la propia exhumación de los cadáveres. Sí, pero hay que hacer una acotación. El mismo Lemir dijo que si uno mira, puede que tenga claro, esa percepción, Carlos, pero el trabajo es científico. El procedimiento. Claro, lo que Estela, se cuestiona pues el procedimiento. Se tendría que haber hecho acá esa misma noche. Entonces, todo ese tema. Entonces, hay una escalada en la crisis para Mario Audo Benítez. La ventaja que tiene él hasta ahora políticamente, porque de repente es una situación que me remonta al 2012. Estos cuestionamientos de toda la sociedad, de todas partes, un hecho que tiene que ver con un hecho violento. El Curuguatí de Lugo. ¿Será el Curuguatí de Marito? Ahora, hay que decir también, antes de lo que Alfredo nos pueda decir, dos cuestiones. Yo en mi vida, y no soy ni analista, ni investigador, ni mucho menos, escuché que las evidencias se destruyen. Para mí, entendí todo este tiempo que las evidencias se preservan, incluso hasta el juicio final. No, ellos alegaron que por el tema del coronavirus, y como decíamos, bueno, metes en una bolsa, no es un caso cualquiera, este no es un caso cualquiera. Claro, Carlos. Aparte, hay que decir también que Marcelo Pecci, Lorenzo Lescano y Alicia Saprissa forman parte ahora de la investigación junto al fiscal Delfino, que para muchos, como decía Estela, tiene que apartarse de esta causa. Él fue el que más tarde llegó a Ihuillaú, hasta creo que el propio presidente de la República llegó más temprano que el fiscal. Fiscal Delfino, que no fue el que firmó la orden de allanamiento de aquel predio, de aquella propiedad privada, sino que fue el fiscal Joel Casal y que logró la autorización de un juez. Alfredo, así una breve evaluación de todo esto. Brevísimamente, para mí me parece inconcebible la manera en que actuó el gobierno. Y reiterando lo que ustedes dijeron, el EPP está fuera de la ley. Es inconcebible también que estén niñas en plena selva, en un lugar de posible confrontamiento. Pero no se discute ninguno de eso, porque el EPP es un organismo, un grupo terrorista que está fuera de la ley y al cual el Estado tiene que combatirlo con la fuerza de la ley. Pero a quienes sí le podemos exigir y tenemos la obligación como ciudadanos de exigirles al Estado transparencia, garantías y actuación completamente dentro de las normas jurídicas. No puedo entender cómo no se hizo la autopsia, no puedo entender cómo tan rápidamente enterraron a esas niñas, cómo quemaron las evidencias, cómo no hicieron el estudio de ADN en un primer momento. En fin, eso es lo que genera toda esta confusión. Y lo otro que me parece realmente increíble es la apresurada presencia de Marito en el lugar de los hechos. A ver, yo me hago la idea de que alguien, descarto por ahora que todo haya sido un montaje. Algunos hablan de un montaje, ¿verdad? Sí. Pero si así hubiera sido,
no creo que Marito se animara a tanto de ir a estar allá presente en primera línea si fuera un montaje. Vamos a darle el beneficio de la duda y decir que en Burubicharoga o en el Palacio de López llegó la información de que Magna Mesa había sido abatida. Y entonces algún consejero rápidamente le dice que hay que sacar rédito político de esto y que él tendría que dejar Asunción e irse inmediatamente al lugar de los hechos, ¿verdad? De todos modos, es monumental el error de información, ¿verdad? Confundir a Magna Mesa con estas dos niñas es, no sé. No, si haces eso es que no sabes nada del EPP y no puedes luchar contra el EPP, categóricamente. El el forense Ferreira contaba ayer a Telefuturo y a La Lupa que él llega al sitio a la 1 y lo primero que hace, como todo forense, es fijar el cuerpo. Era evidente que no era Magna María Mesa y coincide con el horario en donde el presidente de la República estaba llegando a la zona. Y de ahí pasó toda esa tarde, incluso la noche, habla el presidente de la República y solo se dice que se trata de 2 cuerpos y de 2 cuerpos de sexo femenino, 2 mujeres abatidas y nada más. Esa misma noche, el propio comandante de la Policía Nacional, al salir de la morgue de Ibuyaú, dice se trata de 2 personas jóvenes. Cuando dice 2 personas jóvenes, se descarta toda la posibilidad de que sea Magna María Mesa. Alguien que conoce el EPP, Estela, vos, yo, Alfredo, nosotros sabemos quién es Magna María Mesa y Magna María Mesa no tiene 12, 13, ni 14, ni 20 años. Magna María Mesa tiene casi 40 años y les puedo decir exactamente que creo que el 18 o 19 de este mes cumple 40 años. Entonces uno tiene que saber a quién disparó, por lo menos. Yo no quiero creer, como dice Alfredo, de que esto se preparó, de que se le puso la ropa, que se le puso... Bueno, ya eso sería alevoso y aparte se le lleva al presidente de la República para eso. Así de prima fácil es inconcebible. Pero lo que llama la atención, más allá de la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta, es la actuación de la Fiscalía. ¿Por qué apresurarse en enterrar los cuerpos? ¿Por qué quemar las evidencias? Que el fiscal y la Fiscalía sabe mejor que nadie que son fundamentales para la demostración en un momento clave que es un juicio. Y después se le da razón y motivo para que todo el mundo emita críticas, cuestionamientos, ¿verdad? Y hasta indignación ante una situación como esta. Vamos a ocuparnos de este tema un poco más tarde también porque hemos invitado hoy al abogado Jorge Rolón Luna, que tiene una apreciación con respecto a lo que sucedió, y también invitamos al comisario Antonio Gamarra, que alguna vez estuvo en la estructura principal de lo que se llama Fuerza de Tarea Conjunta. Y que recuerden ustedes, en coincidencia con la asunción de Horacio Cartes como presidente de la República, aquel 15 de agosto, sufrió un atentado, estuvo a punto de morir. O sea, atentaron contra el vehículo que utilizaba generalmente el comisario Gamarra. Así que vamos a escuchar como corresponde siempre todas las versiones con relación a este tema. Y lo que les decíamos un poco más temprano, para nosotros, o para mí particularmente, lo más importante que se conoció ayer es lo que decía el fiscal Federico Delfino cuando se le preguntaba qué se hizo de la vestimenta que utilizaron o que tenían, supuestamente, o que tenían las que fueron abatidas en Ibuyaú. Él dijo que fueron destruidas y que se tienen todas las fotografías, pero el sentido común te dice que una cosa es la prenda y otra cosa es la fotografía a la hora de hacer algún tipo de análisis. Escuchen esto, por favor. ¿La vestimenta de la adolescente dónde están? Se tomaron muestras de ello y por la cuestión, esta cuestión del COVID, que el manejo automáticamente se tiene que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, los cuales tenemos todo ya agregado a la carpeta fiscal. ¿Y las otras ropas que estaban en el campamento también se destruyeron? Se toman muestras, se fijan y posteriormente se destruyen. Eso decía ayer en La Lupa el fiscal Delfino y generó una reacción, pero de muchísima gente, gente que sabe, gente que conoce, que está en el ámbito, y aparte generó la sorpresa del propio doctor Lemir, porque por lo visto el doctor Lemir no escuchó ni leyó lo que dijo Delfino a la mañana, y cuando sale después de hacer este trabajo en la morgue de Asunción, le plantean a él el tema de la destrucción de la vestimenta. Y se queda, como se suele decir, mudo ante esa situación. Entonces, insisto, particularmente jamás escuché que una prueba se queme o se destruya. Siempre significó una necesidad a la hora de presentar evidencias, incluso durante un juicio. No tiene el menor sentido. Obviamente, si tenés temor al COVID, pones en una bolsa, las sellás, las conservás, las esterilizás, podés hacer lo que quieras, pero no podés desprenderte de
de una evidencia que podría ser importante en una investigación posterior, ¿verdad? Fíjese, doctor, Lo mismo que por el protocolo COVID-Ñandecó no se hizo la autopsia. Yo creo que habría que preguntarle a las autoridades sanitarias qué dicen los protocolos con respecto a esto. ¿Pero por qué se hizo ayer? Claro, pero además una muerte que se sabía iba a ser polémica, 2 niñas abatidas por las fuerzas militares, eso iba a generar una noticia que iba a ser pública, iba probablemente a terminar en una cuestión judicial o por lo menos mediática. Es absolutamente insostenible lo que hicieron. Por eso insisto, así como ese mismo Ministerio Público ordenó el entierro de los cadáveres el miércoles, ese mismo Ministerio Público pidió ayer a una jueza que se haga la exhumación de los cuerpos, y esos cuerpos fueron trasladados a Asunción, donde se hizo un estudio mucho más severo y más científico, y se dio a conocer incluso la edad de cada una de las abatidas. Y ese es el problema cuando no se hacen las cosas que deben hacerse nada más. O sea, no, ellos mismos violaron las reglas sobre todo yo creo que también un error de la Fiscalía muy importante, porque desde el momento que los cadáveres eran de dos niñas, yo creo que los militares que están en la Fuerza de Tarea Conjunta hace mucho saben que eso va a generar controversia y que tienen que tener respuestas militares y jurídicas para una situación como esta, ¿verdad? Entonces, ese apresuramiento de hacerlo todo, de enterrar los cadáveres sin la identificación correspondiente, porque en ese momento había diríamos, un cruce de información de quiénes serían, la hija de quién, no entendíamos muy bien, teníamos los documentos argentinos ya, etcétera, etcétera. Y bueno, era una situación increciendo para el gobierno que yo creo que hasta ahora no está pudiendo salir porque se le está complicando internacionalmente la situación. O sea, las explicaciones ya no solamente son de la sociedad paraguaya o un sector de la sociedad paraguaya, sino que también a nivel internacional se le está presionando al gobierno que esclarezca cómo sucedió este suceso violento allá en Concepción. Ahora, eso sí, era Q, Marito. Mira que era un buen guaraní. Iba a ser un momento de rédito político, de sacarse de encima todas las críticas que hay. O gran parte, por lo menos. Sí, pero era un momento que hace años se esperaba, los gobiernos esperan un triunfo sobre el campamento principal del EPP y queda finalmente opacado por todas estas críticas, ¿verdad? Claro, porque aparte se facilita también, porque si bien se discute la forma y la manera del enfrentamiento, cómo se hizo, si fue con inteligencia, sin inteligencia, sin capacidad, dicen hasta de tener francotiradores que puedan, eso es todo muy complicado, pero se le agregan dudas. Sí. Y esas dudas generan una serie de reacciones. Bueno, nosotros esperamos por Jorge Rolón Luna y esperamos por el comisario retirado, Antonio Gamarra. Ellos saben mucho más que nosotros de esta cuestión y vamos a poner bajo la lupa en un ratito nada más. Estela y Alfredo, ayer se dio a conocer el informe de salud pública y registra la mayor cantidad de contagiados que se dio a conocer en toda la pandemia. Y la semana que terminó ayer también nos dio la mayor cantidad de fallecidos, 25. Sí. Sí. Y sorprende la cantidad de casos positivos sobre el total de muestras. Pasa al 50%, 54%. Estuve viendo que comparando con Chile, por ejemplo, el día de ayer, que tiene más muestras y más casos, todo lo que se quiera, pero Chile tiene un porcentaje de contagio del 6% nomás. ¿Solo 6%? Sí. O sea, 6% de todas las muestras que tomaron ayer dieron positivo. Ajá. Nosotros tenemos más de 1.200 casos en un día. Veremos hoy cómo va eso, pero es realmente impresionante el aumento que hubo con respecto a lo que veníamos teniendo en agosto. Sí, y la cantidad de fallecidos esta semana fue tremendo también, ¿verdad? O tremenda la cantidad, digo. Llegamos a 25, que fue el número mayor. Solo en 4 días. Ayer fue 15 y ayer fue 15. Sí. Ahora, 80. Más que nunca, esto depende de cada uno de nosotros, Estela y doctor Alfredo, porque acá ya no hay control, acá no te paran en la calle, acá nadie se puede convertir en tu niñero tampoco. Claro, sí, sin duda. Sí y no, ¿verdad? Pues yo creo que es también
no es que es enteramente responsable uno, porque si uno se va a trabajar, por ejemplo, y está ahí el que es asintomático, que tampoco sabe que en realidad está contagiado, y bueno, y así empiezan. Uno ve hoy prácticamente, como me decía una persona, lo del COVID parecía lejano, veíamos Ciudad del Este, veíamos otras partes, pero ahora a uno ya le toca de cerca porque ya es el amigo, es el pariente, es el hermano, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando nos estamos dando cuenta que esto está creciendo, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto que todos nos cuidamos, pero no todos los contagiados es por irresponsabilidad. Claro, es cierto. Y ¿verdad? durante todo este tiempo hemos escuchado y hemos atendido algunas sugerencias y algunas acotaciones con respecto a cómo tener lo más desinfectado posible los sitios y lugares. Y nosotros esta noche convocamos a Livio Hugo Liceche. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Liceche? ¿Qué tal, Buenas Carlos? noches. ¿Cómo estás? Mucho ¿Cómo gusto. anda? Excelente. Nos hablan de Igiatech, ¿es así la empresa? Así mismo, Igiatech, me estoy presentando en nombre de Igiatech y también es una alianza que tenemos con la empresa 5 Soluciones. Somos dos empresas que estamos trabajando en esto que creo vamos a presentar a continuación en esta noche. Ahora, se trata de un trabajo que tiene que ver con esterilización de espacios comunes. Correcto, Explíquenos, sí, por favor. Sí. Nosotros verdaderamente nos dedicamos a un blindaje sanitario, por expresarlo de alguna manera, de distintos tipos de ambientes. Esto tiene una aplicación que no es exclusivamente hospitalaria, por así decir, sino que puede ser aplicable a entornos corporativos, tiendas de comercio minorista, instituciones educativas, lugares públicos diversos y en algunos lugares incluso con mayor aplicabilidad que otros, porque lo que nosotros hacemos, verdaderamente nosotros no nos ocupamos de nada más que desinfección, sino que, como te digo, lo que nosotros hacemos es un blindaje, porque no, verdaderamente en lo que creemos es que más importante que encontrar la cura de la enfermedad es no contagiarnos. Y ese es nuestro negocio, en eso es lo que nosotros estamos. Nosotros estamos en la prevención del contagio, a diferencia de, digamos, protocolos regulares de desinfección que, como bien su nombre lo dicen, lo que hacen es desinfectar, o sea, quitar lo que ya está. Nosotros lo que hacemos es colocar una película antimicrobiana que tiene una efectividad de 90 días y durante ese tiempo, es decir, durante 3 meses, todas esas superficies quedan blindadas. Entiéndase, viene una persona con, en este caso, el COVID-19 y, por ejemplo, toca esta mesa y esa mesa no necesita volver a sanitizarse ya que tiene una película protectora que hace que ninguna forma de microorganismo, llámese bacteria, virus, hongo, hasta incluso esporas, se adhiera a esa superficie. ¿Qué significa? Que un espacio como este, por ejemplo, si tiene esa protección, por supuesto que el riesgo es menor. Tenemos dos, y el doctor va a poder explicar mucho mejor que yo, ¿verdad? Hay dos formas principales de contagio. Una es el contagio directo, otra es el contagio indirecto. El contagio indirecto es, permitime expresarme de esta manera, yo toso y mi tos Claro. te llega, ¿verdad? Entonces ahí Livio le contagió a Carlos. Lo que puede ocurrir es que yo esté compartiendo la mesa contigo y yo toso en mi mano, por ejemplo, y después vengo, apoyo la mano sobre la mesa y vos venís y tocas la misma mesa. En algún momento vamos a compartir alguna superficie. Vas a tener que entrar por la puerta, tocar el mango de la puerta o meter el dedo en el reloj marcador, entrar al baño, abrir el grifo del baño. Entonces uno tiene la vía de contagio directo y la vía del contagio indirecto. El contagio directo nos cuidamos de esta manera, con el distanciamiento, con el uso del tapabocas. El contagio indirecto es mucho más complicado y esa es nuestra línea de acción. Claro, uno a veces de repente va a un cajero, ¿verdad? Y que ahí del cajero a cada rato no te están poniendo un desinfectante, ¿verdad? O no te están esterilizando. Entonces, si alguien se toma la tarea de hacer ese trabajo, va a ser mucho más fácil y mucho más seguro para la gente. Te agradezco que justamente hayas utilizado ese ejemplo, porque justamente tenemos un relevamiento de carga microbiana, porque también nosotros trabajamos de esa manera. A diferencia de servicios que, por ejemplo, entran y realizan una desinfección y después hay que, lo voy a expresar así, creer en lo que dijeron, te dije que desinfecté y bueno, listo, eso es lo que hice. Nosotros lo que hacemos es tangibilizar esto que no se huele, no se degusta, no se escucha, no se ve.
Entonces, nosotros lo que hacemos es meter laboratorio, trabajamos con justamente uno de los laboratorios que está trabajando en el tema COVID, uno de los laboratorios privados que está trabajando en el tema COVID. A mitad de camino, que serían 45 días, como te dije, lo que nosotros hacemos tiene una eficiencia de 90, y al final del periodo, es decir, a los 90 días, nosotros mandamos a hacer un hisopado de la superficie para levantar la carga microbiana. Y en ese sentido hicimos hace un par de meses un relevamiento justamente de algunos cajeros automáticos y la carga microbiana era preocupante, verdaderamente alarmante. Bueno, creo que uno tiene que aprender a convivir con todo esto y cuando mayor protección tenga, mucho mejor. ¿Cómo uno puede acceder a un servicio de una empresa como la de ustedes? Verdaderamente, como te digo, somos empresas que estamos en alianza, la empresa 5 Soluciones y la empresa Igiatec, y se pueden comunicar a los números de la empresa 5 Soluciones, que si me permitís, te soy honesto, de memoria no estoy recordando, pero puedo dejar acá a la gente de producción para que no sé en las redes sociales, por ejemplo, después se comparta esto. Con gusto, y aparte repetimos en la radio también y contamos esto que tiene que ver, insisto, es una forma ya de vivir y cuando más protegido estés, mejor. Totalmente, Carlos, como si me permitís un señor. último comentario. Hay algunos, como te dije, lugares donde esto se hace mucho más importante que otros. Nosotros estamos seriamente preocupados por los supermercados, por las farmacias, los cajeros automáticos, las unidades de transporte público, llámese transporte intraurbano o de larga distancia, y hasta incluso cuando se abra, no sé, ¿por qué no decir las aerolíneas? Es muy difícil, prácticamente impracticable, es una insensatez pensar que entre persona y persona eso se va a desinfectar. Y verdaderamente eso es lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, como te digo, estamos nosotros para blindar la superficie, porque vamos al caso, por ejemplo, de un súper. Si es que te pusiste a formar la fila, por ejemplo, para entrar a un supermercado, para comprarte una gaseosa, el protocolo sugerido por salud, por ejemplo, dice lavarse las manos para entrar. Está correctísimo. ¿Alguna vez viste cómo la gente se lava las manos? Sí. Se derraman el agua, se secan y entran. Entonces, repito, si bien el protocolo está correcto, el problema es el paciente, el problema es que no nos cuidamos. Entonces uno entra al supermercado y verdaderamente está tocando un carrito o está abriendo un bicicooler que tocaron otras 600 personas con la mano sucia. Y como te digo, no es cuestión de creer en mi palabra, sino que tenemos lastimosamente evidencia de laboratorio que lo prueba así. Señor Eliseche, gracias por venir a compartir con nosotros. Al contrario, a vos. Muy amable, vamos a seguir hablando. Gracias. Bueno, tenemos que recibir ya a nuestros otros invitados. Vamos a recibir a Jorge Rolón Luna, abogado, al comisario retirado Antonio Gamarra, y por supuesto que ponemos bajo la lupa también esta noche algo más con relación a lo que vimos, observamos y escuchamos de esto que ocurrió la semana pasada, la semana que terminó ayer en Ihuillaú, en el departamento de Concepción. Jorge Rolón Luna, abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches también al doctor Boxia, a Estela y acá al comisario. Y a la audiencia, por supuesto. Antonio Gamarra, comisario, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias. Muy bien, buenas noches, Carlos, señora Estela, doctor Boxia, doctor Luna y a toda la teleaudiencia. Bueno, empezamos con el comisario o con el abogado, señores. Como usted disponga, comandante. Porque, ¿cómo se evalúa o cómo se concluye esto que pasó el miércoles en Ihuillaú, en este escenario de la Fuerza de Tarea Conjunta, objetivo principal, integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y la muerte de 2 adolescentes que ya ayer se confirmaron en horas de la tarde, que tienen 11 años, estas niñas en realidad, y hablando bien, comisario Gamarra? Hablar de conclusión es difícil ahora que prácticamente no se tiene claro todavía qué fue lo que pasó. Ahora, en materia de procedimiento, yo le puedo decir que en esa zona es muy difícil. Una zona boscosa, montes, selva, donde prácticamente se puede confundir cualquier cosa. Un superior mío antes decía que los malvivientes actúan de noche porque les resulta más fácil. De noche todos los gatos son pardos, decía. Y en el monte es la misma cosa, con un uniforme camuflado. El uniforme camuflado justamente por eso tiene ese nombre, es camuflado. Y es difícil acercarse
sin ser descubierto. En esa zona el silencio es absoluto, donde una pequeña rama que se rompe bajo los pies se escucha lejos. A lo mejor ustedes vieron algunas conversaciones, hay varias grabaciones del grupo de PP y todos ellos hablan despacio. Nosotros hemos hablado con algunas personas que han desertado de los campamentos y que contaban el modus vivendi de esta gente. Ellos hablan despacio, porque cualquier ruido se escucha desde muy lejos. Ellos aprovechan para hacer, por ejemplo, su práctica de tiro durante las tormentas. Ese momento ellos aprovechan para hacer su práctica de tiro, para hacer sus disparos. Y en el monte es difícil, desde lejos ellos te sienten, te escuchan, pero por supuesto esa persona que da el aviso normalmente está retirado de los campamentos. Eso pasó en Yaguareté Forest, donde ninguno de ellos fue el primer campamento descubierto, creo que fue en el 2008. Y la policía, que era la FOPE en ese momento, ni siquiera llegó a herirle a ninguno, al contrario. Ellos le hirieron a un soldado de la FOPE, en las rodillas le dejaron en silla de ruedas, y al jefe de policía, que era el comisario Ginés. En Curuzú de Hierro se llegó la información, inteligencia descubrió el campamento, le pasó a los operativos. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte de dos soldados de la FOPE. Del grupo comando de la FOPE. Ahí le llevaron el fusil M4 a uno de los caídos y es el que siempre vemos en manos de Osvaldo Villalba cuando él hace su proclama y compañía. Ahora tienen armas más modernas, después de la muerte de aquellos 8 militares en Arroyito. Después Huañandú. En Huañandú, creo que fue Nimio Cardoso Cáceres, ahí estaban completo la plana mayor del EPP. 8, 9 eran en ese momento. ¿Qué pasó? Antes de llegar al campamento, estaba Nimio Cardoso en el puesto de guardia, él dio el aviso, por supuesto él cayó muerto ahí, pero el resto de sus compañeros escaparon. Dejaron todo lo que había, computadoras, celulares, que después sirvió para sacar información, ¿verdad? Para conocer más del grupo. En Sidepar 3000 murió Gabriel Zárate, la misma cosa. Todo el grupo estaba y solamente uno pudo ser abatido. Y después en Arroyito se tenía el campamento exacto, murieron 2 militares. Era el primer operativo conjunto con las Fuerzas Armadas. 8 de diciembre del 2013. Y así es difícil, está comprobado que es difícil. Pero usted forma parte de una estructura importante de la Fuerza de Tarea Conjunta representando a la Policía Nacional porque están militares y policías juntos, ¿verdad? ¿Cómo se reacciona cuando se matan a niñas? ¿Cuál sería su reacción o qué tiene que hacer un gobierno ante una situación como esa, comisario? Es difícil, ¿sabes? ¿Pero qué haría usted, por ejemplo? A mí nunca tuve esa experiencia, nunca hemos tenido... Pero ustedes siempre supieron que el EPP tiene niños en... Sí. ¿Verdad? Ellos reclutan niños, pero normalmente reclutan solamente parientes, sobrinos o hijos de los líderes. Ejemplo, Lucio Silva. Otro ejemplo, Alejandro Ramos, con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Y después los que nacieron en el campamento. Leoncito, Danielito, el hijo de Magna Mesa y de Osvaldo, nació en el campamento. Comisario, pero le pregunto, porque no conozco, ¿existe un protocolo de la Fuerza de Tarea Conjunta para este tipo de operativos? Porque yo creo que el debate que se da es un poco lo que sucedió posteriormente, es decir, vamos a darle el beneficio de la duda
a la Fuerza de Tarea Conjunta que llegó, disparos, ellos respondieron y mataron a estas 2 niñas que descubren posteriormente que son 2 niñas, ¿verdad? Entonces, y aparentemente, o sea, por lo menos esa es la historia que ellos nos cuentan. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es el protocolo en los ataques? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿O directamente se van y hay una balacera y el que muere, muere? Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo creo que seguramente se está estudiando. Esto es algo nuevo. Una experiencia... Pero usted estando en la fuerza... ¿Ustedes recuerdan usted tuvo en los desalojos, por ejemplo, en los nuevos tiempos de la democracia, después del 89, se hacían los desalojos y había niños, imágenes realmente tristes. Y ahí empezó, se preparó un protocolo. Primero se tenía que hacer un levantamiento de datos, si había niños, si había ancianas, se trataba de hablar con ellos y después hacer, a última instancia, el desalojo a la fuerza. Yo creo que con este nuevo escenario a lo mejor se va a hacer este tipo de protocolo, pero no sé cómo sería. Yo me pongo en el lugar de los uniformados y realmente sería muy difícil, porque esta gente no tiene escrúpulos, no tiene reglas, y al contrario, uno siendo uniformado tiene que respetar las leyes, tiene que tener códigos. Esta gente no tiene códigos, no tiene ética, nada. Antes de continuar, hay un informe de salud pública, 23 personas fallecidas. 23 personas fallecidas, y el último informe de salud pública con respecto a lo que se dio a conocer hace segundos nada más. 615 casos positivos, 23 fallecidos, ya suman 435, 473 personas están internadas y casi 96 personas están en terapia intensiva. Reporta esto desde Salud Pública, se reporta esto desde Salud Pública. Hay gente fallecida en Asunción, en Central, en Alto Paraguay, en Misiones, pero la mayoría tiene que ver con Alto Paraná, Asunción y el Departamento Central. Una persona en Misiones y después todos, Asunción, Central y Alto Paraná. Una persona también en Alto Paraguay. Y hay una persona que falleció en Asunción de tan solo 25 años, de sexo femenino, según se reporta. Hay otra persona de sexo masculino de 34 años, falleció en Alto Paraná. Una persona de sexo femenino de 40 años también en el Alto Paraná. Un señor de 43 años en el Departamento Central. Entre las personas más jóvenes, según este reporte, hay también un señor de 44 años fallecido en el Departamento del Alto Paraná. Bueno, sigamos con eso. Abogado Jorge Rolón Luna, hay una reflexión, una evaluación, no sé si una conclusión, pero ¿cómo se mira esto que pasó esta semana que terminó ayer? Bueno, yo creo que este tipo de situaciones hay que mirarlas desde la perspectiva jurídica. En mi caso particular, yo siempre insisto en hacer un análisis jurídico de las cuestiones sobre las que opino, salvo que hable de fútbol o de, no sé, si Djokovic o Nadal o Federer van a terminar siendo los más grandes de la historia. Pero fuera de esos temas hay que analizar estas cosas jurídicamente. Y ahí hay una serie de cuestiones que son elementales y básicas y que bueno, creo que otro elemento a tener en cuenta también es la trayectoria de la Fuerza de Tarea Conjunta, este gobierno y su actuación con respecto a ciertos temas como la corrupción, que la niega sistemáticamente. Eso sí se cruza con la actitud de la Fuerza de Tarea Conjunta desde la militarización de la zona norte a partir de la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna en el año 2013, que decía el comisario que el EPP no tiene códigos, que actúa, y es cierto eso. El EPP es un grupo criminal, pero lo que hemos visto desde el año 2013 en adelante es que la Fuerza de Tarea Conjunta no se somete al derecho tampoco. No se somete a la norma jurídica, en este caso la Constitución, los instrumentos internacionales, los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, el propio Código Procesal Penal. Entonces estamos en una guerra sucia, ¿sí? El EPP recluta niños y adolescentes, mata, secuestra. La Fuerza de Tarea Conjunta mata, no explica por qué nunca toma prisioneros, que yo recuerde, por qué ya ha matado otros adolescentes en el pasado, por qué en algún episodio muy oscuro, y ahí viene un tema que después sobre el cual puedo profundizar,
que un miembro del EPP que fue herido, está como 2 días en el monte herido, vuelve, pide agua en una casa y prácticamente lo ejecutan. Una persona de 20 años de nombre Marcos Agüero, si mal no recuerdo. Y muchos otros casos en donde hemos visto también que la Fuerza de Tarea Conjunta no se somete al derecho. Y ahí hay un primer problema que es el modelo de intervención que tiene que ver con un Estado que le niega estatus de combatiente al EPP, dice son criminales comunes, yo puedo coincidir en eso, pero al mismo tiempo utiliza a la Fuerza Armada. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué intervienen las Fuerzas Armadas si estamos hablando de un grupo de criminales comunes y corrientes? ¿En qué cambiaría si le damos el estatus de beligerantes? ¿En qué cambiaría? Es que, bueno, ahí existe la posibilidad de reclamar con más fuerza la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra y otros instrumentos que regulan el combate en guerras internacionales y conflictos internos armados. De todas maneras, existe otro cuerpo jurídico importante que se aplica y que no deja de aplicarse porque se les declare. Yo no estoy instando a que se les declare, simplemente señalo la contradicción de decir son criminales comunes, pero utilizamos una lógica de guerra. Claro. Y quienes nos opusimos desde un primer momento a la intervención de las Fuerzas Armadas, en primer lugar por criterios jurídicos, ¿sí? Es inconstitucional su intervención en cuestiones de seguridad interna. Es contraria a los estándares internacionales. Hay muchos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, desaconsejan vehementemente la intervención de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones. Por otro lado está también la cuestión del modo de intervención, que es una razón por la cual uno debería oponerse aparte de lo jurídico. Las Fuerzas Armadas tienen como parte de su doctrina la utilización de fuerza letal como primer recurso y la eliminación del enemigo como tarea prioritaria. En eso se diferencia de la doctrina policial. ¿Y qué hemos visto? Que en esta ocasión entran, yo no estuve ahí, no he visto, reitero, pero teniendo en cuenta las cosas que he investigado y visto en el pasado, sobre las que he escrito informes, que he firmado con a mí no me cabe la menor duda que entraron disparando fuego graneado. ¿Y cómo se entra ante un grupo? Y ahí es que podemos aterrizar en lo jurídico, ¿sí? Y vamos a aterrizar en la cuestión de las niñas que fallecieron, que en un primer momento era una discusión sobre si eran niñas o adolescentes. Eso es irrelevante desde el punto de vista jurídico, es más grave moralmente y obviamente nos provoca mayor dolor e indignación que sean niñas, pero no cambia absolutamente nada que sean de 14, 15, 16 o 17 o de 11. Lo vuelve más horrible, digamos. Pero el Paraguay tiene obligaciones internacionales que empiezan con su constitución en el artículo 54. El Estado tiene una obligación subsidiaria de proteger a niños y adolescentes y tomar todas las medidas al respecto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 38 dice claramente que el Estado deberá tomar todas las medidas para evitar el reclutamiento por su parte y de grupos armados. En esa parte, doctor Rolón Luna, porque ese quizás es un punto de lo que se habla mucho, y yo dice, bueno, el Estado debía proteger a estas niñas, sí, o el Estado debe proteger a los niños para evitar el reclutamiento, que es un modus operandi del EPP, sí, de la FARC, de todos. Sí. Le pregunto, porque a mí me gusta siempre hablar sobre los hechos, ¿verdad? Entonces, sí, el Estado debía proteger. Y te pregunto, doctor, ¿cómo el Estado puede proteger a los hijos de Magna Mesa, a los hijos de Liliana Villalba, que nacen en un campamento guerrillero y crecen allí y se convierten, diríamos, también en guerrilleros? Sí, perdón, para completar, sí, la idea. O otros niños quizás secuestrados por el EPP, o que no tienen otra alternativa de vida y se van al monte y viven con los del EPP. En términos prácticos, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Porque es muy difícil. Eso práctico que tiene que hacer el Estado está vinculado a normas jurídicas. Yo quiero terminarlo del artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño. Esa convención dice, se aplican las normas del derecho internacional humanitario cuando se trata de niños que están en situación de conflicto o son combatientes. Y se le aplica lo vinculado al derecho internacional humanitario con relación a los civiles, dice. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que cuando estamos en una situación como esta,
la Fuerza de Tarea Conjunta, que está básicamente comandada por los militares, ¿sí? La policía es un furgón de cola ahí. Es pensar que tienen que ir a atacar un lugar donde eventualmente hay civiles. Eso dice el derecho. Ahora, si usted quiere que yo le diga de manera práctica, le digo, vamos a suponer que el comisario Gamarra es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Carlos Báez, el fiscal Delfino, después están otros oficiales de la policía, usted era una mujer policía, la Fuerza Armada, y el fiscal Delfino, que es Carlos Báez, nos dice a nosotros, bueno, sabemos que hay niños ahí, inteligencia lo confirma. Sabemos que ahí aparentemente están los cabecillas del EPP, pero hay niños. Entonces, vamos a planificar esto, inclusive a riesgo de que se nos escapen estos, con el riesgo de que podamos permitir la huida, pero vamos a entrar ahí a sabiendas de que tenemos que proteger a esos niños. ¿Y saben cómo se hace eso? Cuando hay una persona secuestrada, ¿sí? Se toman todos los recaudos para que el secuestrado no muera. ¿Qué pasa? En esos casos sí se toman los recaudos. Pero con estos niños no se tomaron esos recaudos, entraron a matar ahí y si mueren, mueren. Porque he escuchado a oficiales de la Policía Nacional decir ahora, en estos días, que sabían que había adolescentes ahí. Ellos saben. Y es una práctica que viene de infame, entre paréntesis, de larga data del EPP. Infame, absolutamente deleznable, reprochable. Pero ese es un ejemplo de lo que deberían hacer. Yo le cambio el ejemplo y para que se entienda mejor. Tenemos que ir a un lugar donde sabemos que está el EPP, pero hay una persona secuestrada. ¿Qué hacemos? ¿Lo bombardeamos? ¿Metemos cañonazos? No. Vemos cómo hacer para que el secuestrado que está ahí no muera. Es la misma cosa. Y eso no lo digo porque a mí se me antoja, es lo que dice, reitero, la Constitución de la República, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo 1 y el Protocolo 2 de la Convención de Ginebra, que dicen las fuerzas intervinientes en un conflicto tienen la obligación de distinguir entre civiles y militares. Y en el Protocolo 2 de la Convención de Ginebra dice tienen que distinguir entre civiles y entre niños. Y tienen que tratar a los niños como si fueran también, inclusive si son combatientes, dice, como si fueran civiles. Eso es lo que hay que hacer. No hay nada del otro mundo. Y ahí el Estado no hizo nada, nunca hizo. Abogado, hay una cuestión. Entonces no se le va a agarrar nunca al EPP, porque ellos siempre están con niños. ¿Puedo terciar ahí? Por favor. Ahí es una cuestión, ahí yo creo que hay que poner sobre la mesa de análisis, ver hasta qué punto el Estado y especialmente la Fuerza de Tarea Conjunta, especialmente las Fuerzas Armadas, están interesadas en que esto termine. Yo hago una analogía de esto con la guerra contra las drogas. ¿Cuántos años llevamos en la famosa guerra contra las drogas? 80 años. 80 años. ¿Hay alguna posibilidad de que esto termine y de que no haya más drogas en las calles? Ninguna. ¿Es un negocio la propia guerra contra la droga? Es un negocio. Es conveniente para ciertos sectores de poder porque es una manera también de controlar a ciertos sectores de la sociedad, a los que criminalizan. Lo que pasó en Estados Unidos a partir de la década del 70 es un ejemplo que tiene datos y cifras al respecto. El propio inventor de la guerra contra la droga, en un documental sobre el gobierno de Nixon, confiesa: queríamos criminalizar a los negros y a la protesta social de fines de los años 60. Entonces yo tengo mis propias dudas de que se quiera ganar al EPP. Y pregunto, ¿cómo es que se les escapan siempre? Y yo disiento, y yo sé que el comisario conoce mejor que yo esa zona, pero yo conozco también esa zona, he estado ahí. Disiento de lo siguiente: no es Vietnam, no es Camboya, no es Laos, en el sentido de selva y de topografía. No, este es un país deforestado, donde ya no hay casi dónde esconderse. No puede ser que se les escapen a una fuerza que tenía inteligencia, que tenía superioridad numérica, que tenía superioridad de armamento, que tenía elementos como helicóptero, y terminan escapándosele. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, yo que no soy militar ni policía, no lo creo, y no soy el único que no cree eso. Yo después le voy a decir, quiero hacer una acotación, si me permiten ahora. Yo coincido con el doctor Rolón Luna, porque ¿qué pasa si hubiesen estado Félix Urbieta y Morínigo Florenciano en ese campamento? No hubieran entrado disparando así, jamás. Bueno, pero porque no es la misma. Lo iban a rodear.
Y no es la, pero no es la misma cosa acaso que entraron ahora y dispararon. No, rodear y intimarle rendición No. e ir avanzando de a poco, pero no tirar. Pedirle rendición al EPP. Pero se les rodea, se les impide la salida, en un momento le va a faltar agua, alimento, pero eso no es un invento mío, eso se estudia. Desde época remota se sitia una ciudad y se le deja sin agua y alimento. Una cuestión más, abogado. Acá, por ejemplo, me escriben, me dicen con relación al tema de lo que el Estado debe garantizar. Hasta cierto punto nomás hay momentos que se le escapa al Estado esta cuestión. Dice, el Estado debe proteger en los límites posibles. Este caso ya escapa a las posibilidades del Estado. ¿Y que estaban por invadir Asunción los del EPP? Pregunto. ¿Estaban por tomar Concepción? ¿Estaban por tomar San Pedro? ¿Cuál era el riesgo ahí? Pregunto. Entonces, eso tiene que ser considerado en un contexto en el que hay un frente de batalla, en el que el ejército invasor o la fuerza enemiga interna controla porciones del territorio, pero no de unos tipos que están escapando y corriéndose de la policía todo el tiempo y de la Fuerza de Tarea Conjunta en este caso. No estamos hablando de que estaba a punto de caer Concepción. ¿Cuál es el apuro? Alfredo. No, el comisario Gamarra parece que está queriendo aportar algo sobre este punto. No, y lo que estaba diciendo el doctor, que hay que diferenciar niños de los mayores, ¿verdad? Y yo reitero lo que mencioné al principio. Ahí todos son parecidos, están todos uniformados. Es difícil distinguir edad, es difícil distinguir inclusive sexo a cierta distancia. Y yo estoy seguro que los LPP fueron los que dispararon primero. Eso es sí o sí. Ahora, comisario, entonces, una cosa... responder a la... Ahora, si ellos sabían, estos oficiales de las Fuerzas Armadas son gente preparada. ¿Quién es el que va a querer matar a un niño o una niña? Nadie. Y menos un profesional. Está su carrera de por medio. No es ningún loco. Comisario, costó su carrera acá se hasta habló ahora? de Algo así. modelos de Nadie. intervención. Antes de ir a ese punto, Sí. le costó la carrera al suboficial Benito Sanabria, está en la agrupación de seguridad defendiendo el Parlamento Nacional, haciendo su trabajo. Yo le hablo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí, es la misma cosa. No, porque las Fuerzas de Tarea Conjunta es la están misma blindadas. cosa. Están blindadas porque les dieron manos libres. Es la misma cosa. Entonces, no. Hay mucho más policía. Yo sé que a muchos más le costó. Hay gente yo sé eso, ¿no? hay gente que promulga, por ejemplo, que dice a la ciudadanía por los medios masivos de comunicación que no hay necesidad, si el policía te pide tu documento no tenés que darle, eso se está... Yo soy uno de ellos. Sí. Pero tengo argumentos, yo no digo... Bueno, vamos a suponer, yo le digo lo que a mí, no digo lo que a mí soy se me oficial, antoja. vamos a un ejemplo, yo soy oficial, Sí. oficial inspector Gamarra. Sí. Se acerca a usted, buen día doctor, buen día señor, me permite su documento de identidad. Y usted Sí. me dice, no te voy a dar. No, yo le voy a decir... ¿sabes Entonces, ¿qué Le yo voy le voy a no decir? tengo, le voy a decir. Disculpe, No tengo, señor, le voy a decir. disculpe, adelante le voy a decir. Claro. No. Y dígame qué norma le habilita a llevarme a la No. comisaría. Ahora. No, dígame. Y Ahora. yo me voy acá y le invito a usted y a todos sus amigos un asado con whisky de 12 años. Ahora, dígame qué norma le permitiría a usted llevarme a la comisaría porque yo no tengo mi cédula. Hay otro, No hay. hay otro factor. No hay, no. Ahí el siguiente paso es, por ejemplo, le digo... En un Estado de Derecho, ¿Y su nombre? En un Estado de Derecho, los agentes del Estado actúan basándose en lo que se llama principio de legalidad. Quiere decir que sus actos están reglados y normados. Y todo lo que dice Y la ahí ley es lo ya que pueden viene, hacer y nada de lo que dice la ley eso pueden está- hacer. Eso está penado, resistencia. Resistencia. Sí. Discúlpeme, pero yo conozco el Código Penal y dice que eso no es resistencia. No es Yo jamás. resistencia. No es ¿Cómo le resistencia. voy a dejar pasar? Amenaza actual a la integridad física tiene que ser para que haya resistencia. Yo le digo, no tengo mi cédula. Y puede ser que sea una persona que está teniendo orden de captura. No, yo no tengo orden de En la captura. Constitución Nacional dice cumplir los mandatos. No, pero puede ser del Poder hipótesis. Judicial. Eso es hipotético, comisario. Vamos a hablar de lo que dice la ley y la Constitución. Este país alguna vez tiene que funcionar sobre la base de la norma jurídica. Y eso, ¿Alguna vez? eso es funcionar bajo las normas jurídicas. Usted no me puede decir, puede ser que usted tenga orden de captura. ¿Acaso No, el existe. suboficial Benito Sanabria defendiendo el Panamá no estaba ¿No es que cumpliendo le con su disparó al trabajo? diputado? Sí, señor. Ah, bueno, le disparó en la cara. Balín de goma. Le disparó en la Y cara. otra cosa, ¿cuánta Es uso gente, letal de un arma no ¿cuánta letal? gente, por ejemplo, en un desalojo ha perdido el ojo por balines de goma y no van presos? Sin embargo, este sí, porque era un diputado. Y era una cuestión política. Bueno, estamos
Salimos un poco del tema. Saliendo un poquito del tema, No ¿verdad? podemos Pero encarrilar, toda ¿verdad? discusión es buena y es Comisario, importante. si usted tuviese que evaluar esta incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta con el resultado que ya todos sabemos, ¿fue exitoso? ¿Tiene mucho...? ¿Cómo calificaría No se esta? puede decir exitoso con el resultado que todos sabemos. El único punto positivo acá es abundante información que se va a obtener de estos elementos que han abandonado. Le voy a decir uno más. Acá vemos abundante armamento. No sé si podemos mirar las armas, escopetas, rifles. Ahí no hay ninguna de las armas pesadas que ellos le quitaron a los militares asesinados en Arroyito. Los fusiles, las ametralladoras semipesadas. Y ellos se fueron intactos con esos, y los soldados profesionales escaparon. Los que murieron son los menores de edad. En algo tiene razón el doctor Entonces, Rondona, y creo que, yo creo que no... hay una opinión generalizada en la sociedad de cuando se habla de la cantidad del grupo que integra el EPP, se habla entre 20, 30 más o menos. Hace más de 20 años que están causando zozobra y muerte en el Paraguay, y las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional puede con ellos. ¿Por qué para el EPP es tan fácil escaparse siempre de las Fuerzas Armadas? Lo que tienen a su favor es el terreno. Pero- ellos conocen bien el terreno. Y tienen siempre ya preparado su ruta de escape en caso de que se presente este tipo de situaciones. Y en la selva, a 10 metros pasa uno de... Si uno se queda escondido y alguien pasa a 10 metros, no te va a ver. Eso es comprobado. Entonces nunca le Le voy vamos a a decir una atrapar. cosa, Estela. Yo, antes de irme al norte, pensaba igualito que el doctor. Y que todo el mundo. Y después realmente me di cuenta que era difícil. Yo entraba con el personal táctico. Bueno, pues con ese Y- criterio vamos a y eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta. por eso yo siempre le comprendo a la gente que está trabajando ahí, que está poniendo todo de sí y muchas veces está poniendo en riesgo, puede resultar muerto, puede resultar procesado y en todo caso lo más leve puede ser que se le cambie. Pero no me explica, entonces eliminemos la Fuerza de Tarea Conjunta, porque si el EPP siempre va a tener mejor conocimiento del terreno. Antes de... Yo me había candidatado en este periodo anterior, para el 2018. Y durante toda la campaña tuvimos un discurso. El combate al EPP tiene que ser dirigida por la policía. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en la zona y tienen que tener la autorización para entrar en acción si el caso lo requiere. Porque si nosotros le cortamos la ala a los militares, esto van a hacer... Ellos andaban a sus anchas. Había resultados parciales antes de la formación de la FTC. No crecían. Más de 10 combatientes nunca hubo. Pero ellos iban metiendo gente de su confianza. Esa es una ventaja. Ellos no pueden crecer mucho porque no meten gente que no sea de su extrema confianza. Y gente de su extrema confianza solamente son familiares. Las personas que colaboran con ellos, los famosos logísticos, antes ellos le permitían entrar en su campamento. Pero a consecuencia de que varias veces la policía ha llegado en esos campamentos, ellos han cambiado de estrategia. Ellos salen a buscar hasta cierto lugar los medicamentos, los víveres, cartuchos, comida. Entonces, han cambiado su sistema de protegerse. Ahí vemos, por ejemplo, el famoso pitayo que ellos usan para no dejar huella. Hoy Cocoa con activo. Hoy Cocoa conocen bien su zona. Ese es el punto negativo. Inteligencia siempre ha trabajado bien. Como dijo un ministro anterior,
Nuestra inteligencia trabaja como reloj porque siempre antes se le atacaba a inteligencia. Pero siempre, ustedes saben cuánto cuesta, en materia de sacrificio no económico, llegar, ubicar el campamento exacto. Eso debería ser lo más difícil. Si fuese en la zona urbana, ubicar una casa donde está viviendo un tipo buscado, es lo más difícil y lo más fácil ya es hacer la operación. Pero en este caso no, acá lo más difícil es hacer la operación. Y ahora se va a volver más y más difícil todavía porque el que se va a hacer el operativo, el militar o el policía, tiene que cuidar su físico, tiene que cuidarse jurídicamente también, porque esto no es nada fácil. Cualquier traspié acá puede ser acusado por delitos de lesa humanidad que no prescriben. De aquí a 15 a 20 años puede ser procesado y ellos son conscientes de eso. Por eso es que, y lo que yo, ojalá te y nada, perdón el término, pero es por múltiples factores. Nosotros sí no tenemos que apoyar a la gente porque si todo el mundo le machacamos, jamás van a tener éxito, ni siquiera vamos a encontrar gente que quiera irse ahí. Me quedo con esa frase, comisario. Jamás van a tener éxito, como dice Estela. Señor. Me da la impresión que jamás van a tener éxito porque ya llevamos 20 años. Siempre se ha tenido éxito. ¿Sabe que el comandante Pastore, Aldo Pastore, le conocen? Sí. Él fue jefe de antisecuestro, después fue subcomandante, después fue comandante. Él, hasta siendo comandante, se iba allá y trabajaba. Y es uno de los jefes que tuvo buenos resultados. Lento pero seguro. Cortarle la logística de a poco, así como dice el doctor, es un sistema de acorralarle, dejarle sin la logística. O para la o sea, no por acá ese. Y cada tanto, una baja, un detenido. Ahí en las cárceles están más de 60 miembros del EPP y abatidos cualquier cantidad. Permítame, por favor, hacer una pausa y continuamos. Quiero reiterar este informe de salud pública dado a conocer esta noche. Dice, procesamos 2.719 muestras, 615 resultaron positivos, 596 casos comunitarios. Lamentamos informar 23 fallecidos, ya totalizan 435. Son 473 las personas internadas y 96 las personas en unidad de terapia intensiva. 323 recuperados, sumando 11.133 y total de casos confirmados 22.486. Insisto, tiene que ver con datos proporcionados esta noche por el Ministerio de Salud y tiene que ver con esto del COVID-19. Volvemos en algunos minutos, por favor. Seguimos nosotros bajo la lupa esta noche con Jorge Rolón Luna, abogado, con el comisario retirado Antonio Gamarra. La gente comparte y participa con nosotros esta noche. Hay algunos mensajes, por ejemplo, que, bueno, yo creo que de una u otra manera, lo que pasa es que ante todas las situaciones todos nos volvemos de repente en expertos y conocedores y es muy difícil. Ahora todos somos comandantes. Ahora todos queremos ser comandantes, ¿verdad? Dice, por ejemplo, porque el EPP utiliza táctica guerrillera y la Fuerza Armada está preparada para una guerra convencional. Ahí la diferencia entre uno y otro grupo. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué entienden ustedes de eso? Hay diferentes... Cuando nosotros estábamos, yo creo que sí, de la misma forma, se envían grupos permanentemente en los montes, que sirve para dos cosas. Uno, en cualquier momento se puede encontrar con el grupo. Dos, el personal está en permanente ejercicio y aparte de eso va conociendo también el terreno y a los pobladores de la zona. Y otra es inteligencia. El personal de inteligencia está trabajando permanentemente. A ver, el personal de inteligencia está trabajando las 24 horas durante todo el tiempo. Y esta gente arma su campamento y hoy en día ya no están mucho tiempo en su campamento. Si se tiene información hay que actuar rápido porque se van a mudar en cualquier momento. Ahora, la otra opción es ir cortándole las alas. Eso hacía el comandante Pastore.
y prácticamente los mantenía, iba ganando terreno él. De a poco, si son 8 soldados profesionales, o si son 10, le quitas 2 y le estás quitando el 20% de su potencial. Y a ellos les cuesta mucho volver a formar esos soldados. Ellos solamente le están metiendo a gente de su entorno. ¿Qué pasa por ahí si se vuelven más fuertes y deciden empiezan a reclutar o a quitarle a los pobladores, a los menores, a hijos de campesinos, a hijos de indígenas, y empiezan a extorsionarle? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos vamos a... y te está inculcando desde pequeño, y eso es lo que hacen, meterle una ideología, y solamente eso conoce el chico, no conoce otro mundo, y él cree que está haciendo bien. A eso no tenemos que llegar, que ellos empiecen a reclutar menores, empiezan a adoctrinarle. Están reclutando menores hace rato. No, pero comisario, esos solamente son sus hijos y sobrinos. Ahora les quiero hacer Solamente una pregunta, hijos y sobrinos. si me permiten, a los dos, porque me gustaría tener una respuesta tanto operativa por parte del comisario como jurídica por parte del doctor Rolón Luna. Desde el 2013, cuando se aprobó esta ley de militarización del norte, se empezó a transitar en un marco, un modelo cuestionable desde el punto de vista jurídico, porque hay quienes sostienen que eso es inconstitucional, e ineficaz desde el punto de vista operativo, porque desde el 2013 hasta ahora, 7 años, los resultados fueron bastante pobres. Le quiero preguntar al comisario si cree que esta modalidad de ataque o de pelea contra el EPP, de Fuerza de Tareas Conjuntas, debe seguir, y al doctor Rolón Luna lo mismo, si es que esto tiene que ser corregido. Yo quiero decir primero, para no estar totalmente en desacuerdo con el comisario, que estoy de acuerdo que esto tiene que ser manejado como un problema de seguridad interna y por la Policía Nacional. Y probablemente el comisario no sabe, o a lo mejor sabe, pero yo trabajé en el Ministerio del Interior 3 años de manera muy cercana a quienes hacían este trabajo en aquel tiempo. El comandante Pastore estaba como comandante en aquel tiempo, y yo creo que se obtuvieron mejores resultados. Entonces, una parte de la pregunta ella está contestada con respecto, pero yo no quiero caer en análisis militar porque no soy militar. Simplemente lo que dije hace rato, y pido disculpas por el atrevimiento, lo dije desde una perspectiva de sentido común y porque uno lee también sobre estas cosas y vio muchas películas, pero yo quiero quedarme en lo jurídico, y ahí creo que hay mucha tela que cortar. En primer lugar, la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna es inconstitucional. Lo sostengo, lo he escrito. Si alguien quiere refutarme, lo puede hacer, pero tiene que refutarme con argumentos jurídicos, no de orden práctico, es que así es la única forma de, o los militares son, no, jurídico, ¿por qué pueden? Y otra cuestión que me parece importante también, y quiero responder a una pregunta que hace rato hizo Estela y yo me quedé corto, es que Naciones Unidas tiene un protocolo de prevención e investigación de muertes que podrían ser ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. Ese es el nombre del protocolo de Minnesota. Si uno lee ese protocolo, porque ustedes preguntaron con respecto a eso, ¿qué hacer en estos casos? Si ustedes leen ese protocolo, y sobre todo usted, doctor, que es médico, porque le dedica muchos de sus artículos a la autopsia, tan detalladamente que dice inclusive que el médico que hace la autopsia tiene que ir al lugar donde ocurrió el hecho y recoger elementos que le puedan servir. Y lo que dice sobre la ropa de la persona muerta, ahí uno se da cuenta de que el Estado, con su modelo de intervención y con la gente que está actuando ahí, o es improvisada porque no puede decir que no conoce estos protocolos, y dejando de lado inclusive el protocolo de Minnesota, cualquier investigación en estos casos te dice no te deshagas de la ropa, de la joya, de las fibras, de todo lo que encuentres ahí, ADN, armas, casquillos. ¿Saben qué dice el manual de Naciones Unidas? Dice, al cadáver hay que hacerle hisopado para ver si tiene rastros de deflagración y a ver si disparó o no disparó. ¿Qué se hizo acá? Se escondió todo, no sabemos ni quién levantó esas pruebas. El propio presidente se fue a contaminar la escena del crimen ahí. Y
en una serie de fallos, entre ellos uno muy interesante de la Corte Interamericana, dice específicamente que el derecho a la vida versus o enfrentado a situaciones en las que intervienen agentes del Estado con uso de fuerza letal, dice, no sería un derecho vigente si es que concomitantemente no hay posteriormente una investigación imparcial, inmediata, exhaustiva, transparente e independiente. Eso también dice el manual de Naciones Unidas sobre investigaciones en estos casos. Y lo primero que acá el Estado paraguayo no está haciendo, jurídicamente hablando, es investigar eso dicen también varios fallos de la Corte Interamericana. Favela Nova versus Brasil es uno de ellos y hay otros también. Dicen, el Estado tiene que hacer inmediatamente una investigación toda vez que hay uso de fuerza letal por parte de... Y que la situación de la impresión de que pudo haber sido una ejecución extrajudicial, que es el aspecto que tiene esto de entrada, puede que no. Pero no hay, ¿dónde está la investigación? Esta exhumación que se hizo, mucha gente entendió mal y pensó que era para hacer una autopsia, era el mismo fiscal que dirigió el operativo y para una cuestión de ADN, porque yo tengo entendido que el Estado quiere desvirtuar la edad y la eventual identidad. No es para ver aún así se avanzó un poco más, creo que con lo que se hizo no se está ayer. investigando la muerte de estas niñas. ¿Quién es el fiscal de la causa? ¿Ustedes conocen? Sí. ¿Quién es? No, son tres fiscales, son tres mujeres que ahora nombró la fiscalía. Pero están investigando la muerte de la niña. La muerte de la niña. Porque lo que yo leí es que la fiscal nombró a tres más fiscales para investigar el reclutamiento de adolescentes por parte del EPP, que me parece muy bien que se haga, no a posteriori. Esto ya se debió haber hecho hace mucho tiempo. Paraguay tampoco ha tipificado eso vinculado al protocolo de Naciones Unidas con respecto a niños y adolescentes en conflictos bélicos, que ese es un tratado obligatorio, dice tipificar el delito de reclutamiento forzoso. Paraguay no lo ha hecho. ¿Y saben qué? Quien les habla ha denunciado al propio presidente de la República hace exactamente 1 año y 6 meses por meter al hijo suyo en el servicio militar obligatorio teniendo 15 años. Entonces, el Estado paraguayo y la justicia, bien, gracias. ¿Sí? Esperaron que termine el CIMEFOR el hijo y no pasó nada. Para precisar lo que hizo la fiscal. El Estado paraguayo le condena al EPP por reclutar menores, pero el Estado sigue haciendo eso y tenemos 2 condenas ante el sistema interamericano por muerte de niños soldados. Para precisar la decisión que tomó la Fiscalía es conformar otro equipo de trabajo que tendrá a su cargo indagar sobre la utilización de niños y niñas en actividades criminales. Es lo que le dije. No es para investigar la muerte de la niña. Las fiscales son Karina Sánchez. No se está investigando. Arnold. Pero es una obligación. Son 3 fiscales, pero investigan el reclutamiento de una muerte. Sí. Claro. Bueno, pero y tiene que ser una investigación independiente. Si es posible, dice el manual de Naciones Unidas, con personas de la sociedad civil, con expertos extranjeros. No nombrarle a los mismos fiscales de siempre que están ahí haciendo lo mismo hace años que ya los conocemos. Doctor, ¿qué pasaría si se le demanda al Estado paraguayo? ¿Se le puede demandar al Estado paraguayo por esto? ¿Cuál se arriesgaría usted en dar una respuesta? Bueno, pero en primer lugar, para una demanda ante el sistema interamericano hay que agotar los recursos internos. Esto recién empezó, estamos viendo que el Estado está incumpliendo obligaciones internacionales y en el caso de la Comisión y la Corte Interamericana, los estados desde hace un buen tiempo están obligados también por los fallos, por la jurisprudencia de la Corte, o sea, por la manera en que la Corte interpreta el texto de la Convención Americana. Y lo que tienen que hacer, y eso lo dicen varios fallos, García Ramírez versus Ecuador, Favela Nova versus Brasil, no recuerdo el nombre, creo que Rodríguez contra Honduras también, dice investigación independiente, la obligación del Estado cuando se trata de niños y cuando se dan situaciones en las que fallece alguien por uso de la fuerza letal por parte del Estado, dice investigación exhaustiva, inmediata, imparcial, rápidamente. ¿Por qué dice eso? Porque en otro fallo la Corte dice, el derecho a la vida no será, su respeto no podrá considerarse eficaz si es que cada vez que un agente del Estado mata a alguien, eso no se investiga de manera pronta, eficaz, independiente, etc. Yo sé que al comisario probablemente no le gusta porque es cierto, las fuerzas del Estado muchas veces se enfrentan a delincuentes, pero cuando nosotros dejamos vía libre a la policía o a la Fuerza Armada para que maten, ahí no se investiga ese bandido luego. Más allá del juzgamiento moral que uno puede hacer, se incumplen obligaciones internacionales.
¿qué vamos a hacer? El Estado puede ser demandado. Yo creo que tu pregunta quedó el comisario. el comisario Gamarra. No, yo creo que en este caso, no sé qué se puede investigar. Está muy claro el caso. Las menores estaban en el campamento. No sé qué se puede alegar. Accidente, realmente realizaban disparos. No, Pero ¿quién es el culpable? Acá la cuestión es ¿quién es el culpable? Independientemente ¿El de Estado eso, comisario. o los padres. El De acuerdo a tema... la Convención de los Osvaldo Derechos del Niño, Osvaldo el Villalba- Estado tiene responsabilidades más allá de la familia y de la sociedad, tiene una responsabilidad subsidiaria y tiene que investigar la muerte de estos chicos que estaban colocados en ese lugar de una manera absolutamente criticable, reprensible, inmoral, horripilante. Eso no hay duda de eso, pero el Estado igual sigue teniendo responsabilidad. No es que porque eran hijos de guerrilleros o porque estaban ahí, bueno, murieron ya. No, no es así, comisario. No es así porque el derecho lo dice, no porque a mí se me antoja. O porque yo nomás soy alguien que no le quiere luego a la policía o no le quiere. No, no, no. Yo tengo que decir esto porque esto es lo que dice la norma jurídica vigente. Si vamos a hacer como queremos, y bueno, vamos a, no sé, vamos a afiliarnos a un partido anarquista y vamos a candidatarnos, ¿verdad? No, la sociedad decide de acuerdo a... Y no hay Estado, no hay ley, no hay... ¿Cómo le vamos a reclamar al EPP el cumplimiento de la ley si nosotros como Estado no lo hacemos? Si el Estado viola la ley. No se puede, pues no hay coherencia. ¿Y cómo el Estado le va a decir al EPP, ustedes reclutan niños? Y el Estado está permitiendo que chicos de 15 años vayan al CIMEFOR. Yo entré al CIMEFOR con 15 años, comisario. Está mal eso. No está bien. Es producto de una cultura y no es una cuestión que los padres... Puede ser anteriormente, pero ahora creo que... No, el año pasado el presidente le metió a su hijo y tuiteó y dijo, orgulloso de que mi hijo de 15 años vaya al servicio militar obligatorio. Lo prohíbe la ley, lo prohíben las convenciones internacionales. Hay una sentencia, el caso Vargas Areco, la Corte Interamericana le dice a Paraguay, dejen de reclutar niños al servicio militar obligatorio y cambien la ley. Y se hizo todo, pero después el presidente vuelve a hacer otra vez. Y es tan contradictorio que él, en ese entonces era comandante de las fuerzas militares, el general Soto Estigarribia. Y él en esa ocasión hubo un conflicto con unos padres que querían mandar al servicio militar a sus hijos. Él salió y defendió la prohibición que el presidente Nicanor Duarte Fruto había puesto en una circular, diciendo, no, nosotros no vamos a recibir ya niños porque esto, porque aquello. Cuando él, el ministro de Defensa, defiende, porque era su jefe el presidente, diciendo, no, pero... el Estado tiene que ser el reflejo del cumplimiento de la ley y eso es lo que le va a dar autoridad moral, que es lo que están diciendo acá los panelistas también. No se le cree ya, no se le cree a la Fuerza de Tarea Conjunta, no se le cree a los militares, no se le cree, lastimosamente es así. Entonces yo no puedo creer que necesariamente porque lo dice la Fuerza de Tarea Conjunta, ellos dispararon primero, las niñas dispararon. Quemamos porque los uniformes... Que el manual de Naciones Unidas para investigar estos hechos dice hay que guardar, etiquetar, ¿sí? Etiquetar y guardar todas las pruebas, entre ellas las ropas. Y dice taxativamente, para saber la distancia del disparo, para ver si hay residuos de pólvora, para saber la trayectoria del proyectil. Una fotografía no reemplaza eso. ¿Por qué yo le tengo que creer al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta? Cuénteme, comisario, yo quiero saber por qué... No sé, hizo la primera comunión 5 veces, no sé, es un santo, está a punto de ser canonizado, no sé, ¿por qué le tengo que creer? No le tengo que creer. Doctor, para ir cerrando nomás, si a mí me preguntan después de este programa qué conclusiones sacamos, me voy a encontrar con que el comisario Gamarra dice que la policía tiene que dirigir esto que se llama Fuerza de Tarea Conjunta y no los militares. Voy a concluir que el abogado Jorge Rolón Luna dice que no se le quiere atrapar al EPP. Esa es una consideración política, me puedo obviarla si quiere, pero yo pero no solamente usted, dice mucha gente dice lo mismo, porque dice que hay todo un negocio detrás de eso. Una cosa, pero ¿qué gobierno le querría matar 6.000 millones de guaraníes todos los años, este año especialmente, de gastos reservados que no se tienen que rendir? ¿A dónde fue a parar ese dinero? 14 millones de dólares este año. No, yo le puedo decir, un negocio para estuve 2 años, 7 meses y solamente tenía un plus de 1 millón de guaraníes por estar en la zona norte. Y otro plus por ser jefe de policía. Comisario, porque otra gente en la cúpula se lleva la parte del león. No había FTC ni nada, ¿verdad? Bueno. Y ahora, ¿quién es el jefe o el oficial o el responsable que no va a querer
tener un éxito en este tipo de operativos. La cúpula, comisario. Eso No, hay que distinguir entre la pero cúpula si militar. yo soy el responsable ahí. y el que va a pelear. Estuve 2 el que años, está- 7 meses. el Tuvimos combatiente. éxito parcial, ¿verdad? Yo A lo le mejor digo, necesitábamos más tiempo. Comisario, pero tuvimos para tiempo. usted y para la audiencia, yo respeto a esa gente que apeligra su vida y que va allí. Ese no es el problema. El problema son las cúpulas policiales y militares que hace varios años ya están negociando con esto y están lucrando con esto. Es un negocio. Entonces yo le doy todo mi respeto y mi reconocimiento a esa gente que va ahí y se apeligra, pero no a las cúpulas, sobre todo a la cúpula militar, porque eso está manejado por los militares. Bueno, Gracias, pero presidente Carter, a pero partir del año 2013. La cúpula a lo mejor está en Asunción, pero el que está allá, Ah, es otra cosa. bueno, y ellos, ¿usted cree que no van a querer tener éxito? Pero su jefe le dice, No. Entonces, al relajado. menos yo jamás Dígame escuché que esas a alguien, cosas no pasan en la vida. Nunca, jamás, nadie me dijo, vaya a menos. Es como jugar un clásico y te digan, si se presenta la oportunidad, no meta el gol. Ahí también de eso, comisario. Ahora exactamente eso. parece que está pasando en todos los ámbitos. Estamos viendo que... Qué bárbaro, qué terrible esto. Y la coincidencia que se termina matando a 2 niñas. Cuando que hubo 2 patrullas, 2 enfrentamientos, supuestamente había más gente de cada uno de los lados. Y sin embargo terminan muriendo 2 niñas. Lo que yo insisto, ¿cómo es esta cuestión? Y llama poderosamente la atención y va a seguir generando dudas. ¿Por qué se quemaron las pruebas? Esas evidencias tenían que haber sido utilizadas en un juicio. No creo que se reemplace con una fotografía, sin saber o conocer mucho. No puedo entender. ¿Y por qué se pudo hacer lo que se hizo ayer en la morgue de Asunción y no se hizo el miércoles a la noche? Eso para agregar a todo lo que ya ocurrió en el terreno y que genera también una serie de confusiones, críticas y cuestionamientos. Y vamos a seguir esperando. Fotografía se llama, otro término que se utiliza es fijar el lugar. Una fotografía se puede utilizar de aquí a 20 años. No, perfecto. Pero depende mucho de cómo se toma la fotografía. El fotógrafo también tiene que ser fotógrafo forense. ¿Le puedo decir algo? Acá me envía alguien un tuit de la revista The Lancet, que es una de las revistas médicas, el doctor seguro conoce, más prestigiosas del mundo, ¿sí? Y dice un protocolo del cual habla esta revista que en caso de que hubiera habido temor al COVID-19, se guardaban las ropas por 2 días en un lugar apartado sin que nadie toque y después se utilizaban como elemento de prueba y como análisis una gran mentira del Estado paraguayo, y quienes la dijeron y quienes lo hicieron esto es que se quemó eso o se destruyó por una cuestión del COVID-19. Esto dice The Lancet. ¿Delfino tiene que continuar en la investigación, doctor? Yo no creo que esté... no, yo creo que la investigación de la muerte de las niñas tiene que ser, como dice Naciones Unidas y como dice la Corte Interamericana, tiene que ser una investigación independiente, fuera de, inclusive con gente de la sociedad civil, médicos, expertos, alguna persona que trabajó en otros países en estos temas. Esto es serio. Esto es serio. ¿Cómo se sale de esta, comisario, en términos militares operativos, después de un escándalo, una Yo creo que polémica ahora, como esta? así como dijo el doctor, la cuestión es jurídica. Comisario, gracias por venir. Abogado, gracias por estar con nosotros esta noche. Antonio Gamarra, Jorge Rolón Luna, sigue el debate. Acá me dicen hasta que los tapabocas N95 se reutilizan. Y sí, de Entonces, poner alcoholcito. A lo mejor soy reiterativo en algunas cosas, pero no me voy a cansar de decir porque me sigue llamando poderosamente la atención. Estela, muchas gracias. Alfredo, Buenas muchas noches. gracias a la gente que nos elige y nos prefiere también, muchas gracias. Sigan con NPI. Nosotros mañana desde muy temprano hacemos la Mañana Monumental en la 1080 desde las 5. Buenas noches.